Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Comenzamos semana, hoy lunes 8 de agosto, son las 10:37 de la mañana. Yo venía a deciros que me despedía de las obras, pero ahora mismo a las 11 menos 25 no lo puedo asegurar, está suspendido el tren. Me estoy riendo por no llorar, vamos. El tren Madrid-Barcelona, Barcelona-Madrid por un robo de cables y yo tengo que coger el tren para poder ir a Helsinki porque mi vuelo sale desde Barcelona, así que veremos si me quedo en tierra o si finalmente puedo viajar, espero que sí. Dicho esto, vamos a ver cómo avanzan las obras antes de irme. Dentro vídeo. Con todos ustedes, Maribel de Jesús. Comenzamos en la esquina de la Torre B, pero antes os quiero mostrar cómo están retirando los plásticos de protección, pegatinas, llamadlo como queráis. Fíjate esa fila, cómo la han retirado y todavía no la han protegido, la diferencia que tiene respecto a las demás lamas. En cuanto a esta esquina de la Torre B, de momento no han comenzado a poner lamas, siguen con los trabajos en la ampliación, en la prolongación de la viga corona por la parte sur y tampoco han avanzado en la colocación de la chapa para hacer ese suelo. Sí que han puesto algunos andamios y veremos. Teóricamente no debería volver a ver las obras hasta el viernes y espero que sea así. Por aquí tenemos estanterías de lamas vacías, algunas tubulares que llevamos viendo ya unas semanas, más piezas blancas para todo ese skywalk, ese paseo 360, ese mirador. Esta pieza creo que la han desplazado, que la han movido porque estaba antes con estas otras, lo mismo es porque la van a subir. Tenemos grava, algunos escombros y mucho movimiento en las zonas interiores, en las galerías interiores, la grúa de Fraile. Ahí están moviendo esas cajas, más piezas con las cuerdas, con las eslingas, perdón, que no me salía la palabra, y las super tuberías naranjas. Ya en Plaza de Lima vamos a comenzar a entrar en el Paseo de la Castellana y tenemos una grúa trabajando en ese nivel 5 de la viga museo y también están trabajando esta mañana en la parte superior de la viga corona, en esa chapa que creo que todavía no la han hormigonado, juraría que no lo han hecho. Mirad qué bien avanza el encofrado en la Torre C de Campeones y por esta zona trabajan en el nivel 7 gracias a esa plataforma elevadora. Mirad donde les tenemos, muy próximos a Torre C. Seguimos viendo el lateral oeste, todo lo que ocurre y parece que hoy tocan trabajos, hoy toca trabajar en la parte superior de la viga corona. Tenemos ahí dos trabajadores en esa parte superior, están ahora aprovechando las horas de más fresquito, entre comillas, las horas donde no hace tanto calor. Ahora mismo ahí da la sombra y también, como veis, tenemos varias actuaciones en diferentes puntos de la viga museo, que ya veíamos hace unos días cómo subían material a lo largo de toda la viga museo. Nuevo camión con material, parece que tiene pintura, que contiene pintura, y en anteriores vídeos os dije que estaban desmontando los andamios, pero siguen ahí. A ver, no me acuerdo si los desmontaron de esta. Ya tengo la cabeza hecha un lío, pero bueno, los de esta zona sí que continúan y varios camiones han llegado aquí a los pies de la Torre C de Campeones a descargar material. De momento, como veis, la octava guía, la octava costilla no está colocada y otro camión también por aquí. Parece que han puesto un añadido en las zonas de las escaleras. Si os fijáis, está la escalera y luego este pasillito. Esta semana también seguirán los trabajos
del canal de Isabel II. Y ya estamos aquí en la esquina de la Torre C. Vamos a entrar hacia Rafael Salgado para conocer todos los avances del Fondo Norte. El camión que os he mostrado antes con material, y están trabajando con la plataforma elevadora en esa prolongación de la viga Corona por la parte norte. Mirad cómo avanzan colocando piezas, más o menos les queda la otra mitad de esa prolongación, poniendo las vigas de unión que después formarán el suelo. También os muestro los demás trabajos. Fíjate cómo están colocando ya los paneles de barandilla en esa zona, en esa última fila de escaleras. En el día de hoy colocarán los paneles de barandilla que faltan. Mira, ya prácticamente está toda la fila al completo. Aquí está la octava guía, a ver cuándo la pueden subir. Si me notáis la voz triste es que estoy bastante preocupada con el tema del viaje, porque madre mía, cómo no puedo ir. Y noto a gente bastante preocupada con el tema del césped, pero recordad que los agujeros tienen que estar completamente cerrados para el día del Betis, porque por aquí accede la gente, por estas puertas que de momento ni están puestas ni están cerrados los agujeros. Tenemos bastantes camiones de tierra, 2 en el Fondo Norte. Os muestro desde otro ángulo los trabajos en la ampliación o prolongación de la viga Corona por la parte norte, esa última viga. Están colocando los pernos. Continúan con los paneles de barandilla. Ese es el grande, el que va ahí en el sitio donde lo van a colocar. Y de momento tiene pinta de que no han colocado más lamas en el Fondo Norte. Sigue la plataforma de Rodio Cronsa, esa plataforma que pusieron, y vamos a ver qué movimientos hay. De momento los 2 camiones que había aquí rojos se han ido. Recordad que estos agujeros que se hicieron es para reforzar toda la estructura, porque se está metiendo muchísimo, pero muchísimo peso. La verdad es que avanzan bastante bien, aunque como veis todavía no están cerrados. Y estas son las lamas ya sin plásticos protectores que han colocado. Y en el día de hoy no han llegado nuevas. Tenemos algunas todavía del Fondo Norte, pero para la fachada externa, para la fachada, no han recibido nuevas. Y como quien no quiere la cosa, ya estamos en la Torre D 14ª. Falta esta última guía también por colocar y no la han traído, así que de momento se quedará todo tal y como está. Ya sabéis que ahora mismo se centran en colocar piezas de unión entre las guías, entre las costillas. Y atención, porque han puesto una escalera más, la tienen cogida con la grúa torre. Es bastante grande. Antes estaba esta de aquí y ahora parece que han colocado una más. Y desde aquí también se ve como la cubierta no está totalmente terminada, como que falta ahí un trocito de chapa. Voy a abrir un pelín el plano y ya estamos viendo los trabajos que están realizando. Como os digo, como os comento, uniendo las costillas, uniendo las guías entre ellas. Y vamos a dejar a un lado el Fondo Norte para centrarnos en el lateral este, en la calle Padre Damián. Es la última unión que han colocado, y también os muestro la escalera que os comentaba. Abrimos plano. De momento esto continúa en el mismo sitio. Están trabajando en la viga Corona. No sé si estarán colocando alguna orejeta. Y también en el nuevo edificio de escaleras de acceso, están colocando paneles de barandilla. Prácticamente han terminado esta fila, y si os fijáis han retirado un pelín la lona donde pone Tour del Bernabéu y están poniendo los paneles que en su día retiraron.
Esta zona también la han despejado bastante y de momento solo pusieron esta unión de las guías con el torreón, pero yo creo que faltaría aquí una más. ¿Qué pensáis vosotros? Aquí os saludan los trabajadores. Y mirad también dónde están trabajando, en la zona de las escaleras. Salen chispas de aquí. Mucho movimiento en el lateral este de momento, hay mucha actividad. Vamos a continuar. Abrimos plano para continuar. De momento toda la barriguita sigue igual, con el mismo tejado. No han puesto la chapa del tejado y siguen subiendo piezas al nuevo edificio. Esta es la última, la tiene enganchada la grúa de Aguilar. Y me voy a fijar si han colocado algún cordón más, porque el sábado tenían 2 cordones. Veremos si los suben o no. Descargando más material. Y lo que os comentaba hace un rato, muchísima actividad en todo Padre Damián, en todo el lateral este. También se aprecia bastante movimiento en esta zona. No tiene pinta de que hayan subido ningún cordón más. Este es el último que estaba colocado en la parte exterior, o sea, en la parte interior, y en la parte exterior pues van por aquí. Y en la otra zona están trabajando, pero en las uniones. Estarán terminando de ajustar los pernos, pero de momento no hay novedades de que hayan subido ningún cordón más. Aquí está Félix echando agua. Tenemos grada prefabricada, un montón de grada prefabricada, y mirad cómo va todo esto. Por cierto, ayer os subí el vídeo de los detalles donde se ven todas estas zonas interiores que desde aquí no podemos apreciar bien. Y hay un montón de andamios por dentro de las escaleras. No se aprecia bien por el tema de la luz, pero está todo lleno de andamios. Y en esta zona, a ver que me sitúe aquí, a ver, no sé si veis lo que hay por dentro, si podéis daros cuenta, pero hay un montón de tuberías colocadas en diagonal. Abrimos plano, ya sabéis, de momento no han subido ningún cordón, aunque la grúa va para esa zona donde están los cordones. Lo mismo a lo largo de la mañana suben algunos. Sí que es cierto que no hay nadie esperándolo arriba, pero bueno, todo puede pasar. Están varias bombas de hormigonado, así que alguna zona están hormigonando. Yo creo que es una pared de esas escaleras de la puerta 46 de acceso donde estaba el asador, porque el sábado se veía todo encofrado con ferralla y a puntito de ser hormigonado, así que yo creo que será esa zona. De todas maneras, ahora nos aproximaremos. Efectivamente es esa zona la que están hormigonando y bueno, la grúa de Aguilar se aproxima donde tienen los cordones. Están trabajando en esta zona, quizás vayan a retirar la abrazadera del último cordón, pero no descarto que a lo largo del día puedan subir algún cordón. Y un día más trabajan en esta zona, en estos añadidos que colocaron. Justo detrás de la grúa de Transgruma es donde están hormigonando. Es la zona de acceso de la puerta 46. También os muestro cómo está esta zona. Y aquí a los pies de la torre A teníamos unas piezas blancas, que lo tenéis en el vídeo de los detalles. Veremos cuándo las suben. Y en el día de hoy también trabajan en los paneles de barandilla, están poniendo los pasamanos de los paneles de barandillas. Eso es el trabajo que están realizando ahora mismo. Y mirad toda la estructura de la torre A, que bien va, toda la chapa que han colocado ya, cómo lo han cubierto. Lo que falta es cerrar la esquina de la torre A, que todavía no lo han hecho. La parte de la derecha es la zona que os digo que están hormigonando.
Y dejamos a un lado el lateral este, dejamos a un lado Padre Damián y entramos ya por Concha Espina. Y lo primero que nos encontramos es que están subiendo más lamas o están realizando trabajos en las zonas de las lamas del fondo sur. Yo creo que todo este fondo estará completo de lamas de aquí al partido contra el Betis el próximo 3 de septiembre. Puerta de los Pingüinos abierta, ahora entraremos al interior, accederemos a ver qué novedades nos encontramos. Y mirad, ahí van a poner una lama más. Es increíble el ritmo que llevan, ¿eh? Es tremendo, no tardan absolutamente nada en colocar las lamas, van bastante rápido. ¿Os acordáis al principio de la vuelta? No estaba puesta esta lona, estaban las lamas al descubierto, pues ya las han terminado de tapar. Es increíble todas las que han colocado. Sigo pensando que de aquí al partido del Betis estarán todas puestas en este fondo. Mirad todas las que han puesto. Parecía que se iba a quedar un hueco libre donde los minicilindros, pero ya lo han tapado y imagino que esta zona también la taparán. Así que con estas imágenes terminamos la vuelta por los exteriores. Aquí van a subir algo, en la Torre B, y accedemos al interior. Ahora nos vemos desde dentro. Me ha tocado Nacho, no sabía ni que estaba en las entradas. 12:23 accedemos al interior. Están aquí en pleno cotilleo Roberto y Caireta. Últimamente Caireta chupa mucho cámara en mi canal. Y vamos a ver los avances del día de hoy. Y atención porque avanzan en los palcos y están trabajando ahora mismo en el palco misterioso. Se acaban de marchar, pero tienen 2 escaleras. Están hormigonando los tabiques de ladrillo y han colocado nuevas escaleras, mini escaleras. En estos también escaleras de acceso. Continúa la plataforma, también la puertecita que hicieron, y parece que van a avanzar en la colocación de asientos. Están trabajando, pero seguimos ahí parados en la D de Madrid. Y otra de las principales novedades que tenemos aquí es la colocación de las barandillas que separan la zona de la Viga Corona, que está en obras, en esa grada, y la grada que se habilitará para los partidos, los próximos partidos al menos. Estos son los asientos que tendremos disponibles en el cuarto anfiteatro del lateral oeste, mientras continúan trabajando en la Viga Corona. En cuanto a las escaleras, ya han retirado todos los encofrados, así que lo único que falta ya es el remate final de las escaleras y poner los asientos. Ya sabéis, totalmente la grada prefabricada colocada en el lateral oeste, y falta terminar de colocar asientos, todavía un montón. Ya sabéis, 4 bandejas completamente con la arena, y ya han comenzado, ahora lo veremos desde el mirador, a poner el drenaje en la primera bandeja. Desde aquí no se aprecia bien, pero desde el mirador sí. Y ya solo nos falta ver el fondo sur. Mirad el encofrado, cómo avanzan en todo este primer anfiteatro, en esos palcos, y también en los del segundo anfiteatro, todo lleno de andamios. Y mirad el palco o la zona misteriosa. Abrimos plano. De momento en la esquina de la Torre A no han cerrado. Y están hormigonando, siguen hormigonando el túnel logístico. Levantando esta estructura, estarán arreglando algo debajo. Y hay bastante actividad en esta esquina. Mirad, están ahí con sacos y moviendo arena del pasillo, ese pasillo de acceso, que quizás lo tienen que retirar ahora. Los trabajos que están realizando en el fondo sur van muy adelantados en la zona de los palcos, pero yo creo que no estarán habilitados para esta temporada. Tendrán que seguir trabajando, al menos al principio. Y es que toda la zona VIP estará concentrada en el exterior, principalmente, aunque sí que es verdad que habrá algunos palcos, pero la gran mayoría se concentrará en el exterior.
Prolongación de la Viga Corona por la parte sur, vista desde aquí. Aprovechamos también para ver la estructura de la Torre D. Ya sabéis que desde fuera han colocado una nueva escalera y mirad el tabique de ladrillo, qué bien queda ahí con la puerta de acceso. Césped artificial. Aquí podéis ver cómo hormigonan en el túnel logístico y lo que os comentaba, han comenzado en esa bandeja a colocar ya todo el drenaje. Yo creo que a mi vuelta de Helsinki espero que me pueda ir, por cierto, todavía no tengo novedades. Terminen con todo, hayan cubierto la tierra, aunque no creo que cuando yo vuelva, que volveré el viernes a grabar, tengamos césped. No creo que hasta la semana que viene comiencen a traer el césped. Mirad cómo avanza también la Viga Corona y toda la grada del lateral este. Un último vistacito al mirador y nos cambiamos a la última posición. Por cierto, en este lateral oeste también han creado tabiques. Y ya sí que sí, desde aquí últimos avances. Mirad ya cómo predomina toda la arena y están trabajando en la grada oeste, moviendo asientos. ¿Qué tiene puesto el obrero? ¿Un cartón? Sí, tiene puesto un cartón. Mirad qué método para evitar el calor, ¿eh? Y bueno, aquí veis las dos bandejas que faltan. Pues nada, chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. A ver si puedo coger el tren y llegar a Barcelona, y mañana el avión. Os iré informando. Me despido de las obras hasta el viernes. Iré subiendo vídeos, pero claro, de todo el viaje a Helsinki y de la Supercopa también tendréis la reacción. Así que nada, dejadme abajo en los comentarios todo lo que queráis. No olvidéis de regalarme un me gusta, y si todavía no lo habéis hecho, te animo a que te suscribas al canal para no perderte ninguno de los vídeos que voy subiendo. ¡Chao!